Amén, bendiciones para todos. Ay, se escucha fuerte. Mejoró la voz. Bueno, mis hermanos, los invito a que vamos a la segunda carta de Pedro, perdón, capítulo 1, a partir del versículo 3. Amén o misericordia. Misericordia todavía. Gracias. Bueno, voy a leer a favor de ustedes. La traducción que tengo en este momento es la Nueva Versión Internacional. Y voy a leer a favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Dios por su poder nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Todo esto lo recibimos cuando Dios nos permitió conocer a Cristo, quien nos llamó a disfrutar de su gloria y perfección. Dios nos ha entregado así sus preciosas y magníficas promesas. Lo ha hecho para que ustedes lleguen a ser como Él es. De ese modo podrán escapar de la maldad que hay en el mundo debido a los malos deseos. Por eso esfuércense para que además de creer hagan el bien y además de hacer el bien conozcan mejor a Dios. Esfuércense también en tener dominio propio y además de dominio propio tengan paciencia. Y a la paciencia agreguen entrega a Dios. A esa entrega agreguen afecto por los hermanos en la fe. Y a eso agreguen el amor. Si se esfuerzan en vivir así, crecerán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así vivirán de manera útil, haciendo el bien. Pero el que no se esfuerza en vivir así, es como si estuviera ciego. Además, ha olvidado que Dios le perdonó sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, en la fe, hagan el doble de esfuerzo por vivir así, para que demuestren que han sido llamados y elegidos por Dios. Si hacen estas cosas, nunca les irá mal en la vida. Además, se les dará una gran bienvenida en el reino eterno de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Amén. Quiero orar nuevamente. Señor, te damos gracias y te doy gracias por tenerme en este lugar. Hoy estoy en tus manos, dependiendo, Señor, de lo que quieres hacer, obrar, Señor, a través de mi vida, entendiendo como nos has enseñado, no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres hacer, Señor, a través de cada una de nuestras vidas, como vasos útiles en tus manos para edificación de tu iglesia, para crecimiento de tu iglesia y para que tu nombre siempre sea exaltado y reconocido. Te damos gracias por eso. Te doy la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Allí en la portada les dejé un subtítulo. Había un subtítulo que dice: hay gente ciega que va por el mundo creyendo que puede ver. Y voy a leerles toda una parte de eso que encontré. Es de esos textos que uno se encuentra. Uno dice que por casualidad, pero yo creo que el Señor lo manda, ¿cierto? Como para hacernos reflexionar. Y dice que el viejo entró a la consulta de von Monaco, el neurólogo más importante de Zurich, ya muy desorientado, sufría problemas de movilidad, llevaba años con alucinaciones visuales y le costaba encontrar las palabras exactas para lo que tenía que decir. Tenía 70 años y arrastraba 4 de continuos problemas médicos. Estaba cansado. No obstante, el motivo por el que lo llevaba a la consulta era nuevo. Desde hacía semanas no veía, a efectos prácticos no veía nada y absolutamente nada, pero él creía que sí. Al principio, durante los primeros días, después de que la lesión
inutilizara su corteza occipital, pensó que estaba en un pozo oscuro o en un sótano, pero más tarde empezó a acostumbrarse a las alucinaciones y por más que familiares, amigos y médicos se obstinaran en demostrarle que estaba completamente ciego, él sostenía que no, que de ninguna manera, que podía estar viejo, atontado y débil, pero no estaba ciego, y siguió convencido de eso hasta la tumba. Y entonces dice el médico, ¿a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? ¿Cierto? Y es una historia muy particular. Esto habla acerca de que es el síndrome de Anton. Este es un caso junto a otros 3 que se recogió en Monaco en un artículo de 1885. Se considera la primera descripción histórica del síndrome de Anton, una anosognia, anosognosia, una complicación típica de la ceguera cortical en la que el paciente niega haber perdido la visión y es más complicación por la que simula que puede ver e intenta comportarse y moverse con normalidad, pese a que es evidente que la pérdida visual está ahí. Entonces esta palabra, ay, me cuesta pronunciarla, anosognia, es cuando el paciente le dicen, tienes esta enfermedad, pero él se hace como el que, como que no, me da lo mismo, ¿cierto? Está más basada en enfermedades neurológicas como la esquizofrenia, Parkinson, no, hay otra que se les olvida, Alzheimer. Entonces niegan, o sea, se hacen los indiferentes ante esta realidad y crean como otra situación, ¿cierto? Y mirándolo desde este ámbito, cuando yo lo leía, yo decía, ay Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? Tú nos has dado un diagnóstico, nos has hablado de nuestra condición como iglesia y nosotros somos como ese síndrome de Anton, como, no es verdad, yo puedo ver. Y entonces recordaba, ahí el médico dice, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Y nosotros somos como esa, como iglesia, como, hey, yo creo más en lo que yo estoy viendo, ¿cierto? A lo que percibo en este momento. Entonces me parecía tremendo lo que hace el Señor y cómo nos ha venido hablando. A mí me marcaba mucho la palabra de bueno y barato no caben en un zapato. Y me marcaba mucho porque él habla de que la iglesia tiene que echarse corilio, ¿cierto? En los ojos, o sea, no estás bien de la vista. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues nosotros somos conchudos y a veces preguntan, ¿pero por qué? Pues yo quiero saber. Yo me siento bien, ¿no? A veces tenemos esa tendencia a decir, no, pero yo me siento bien. Y el Señor me llevaba esta palabra, y en esta palabra voy a compartirles en la primera carta de Pedro. Pedro les estaba hablando a la iglesia de los problemas que estaban pasando alrededor. Y en la segunda carta, Pedro les está hablando de problemas que están surgiendo dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque hay quienes vienen, falsos maestros, que vienen a sembrar división, cuestionaban doctrinas fundamentales y arrastraban a los cristianos hacia la inmoralidad. Entonces eso más o menos pasaba dentro de este contexto cuando Pedro les está escribiendo allá a la iglesia. Y él comienza diciéndoles entonces acerca de lo que el Señor ha hecho, pero lo que el Señor me apuntaba inicialmente es en el versículo 9, porque le dice allí en el versículo 9, después de compartirles todo eso, pero el que no se esfuerce en vivir así es como si estuviera ciego. Además ha olvidado lo que Dios le perdonó. Lo dice esta versión.
En la nueva traducción viviente, a los que no llegan a desarrollarse de esta forma son ciegos, ¿cierto? Y es donde el Señor nos está advirtiendo de que podríamos ser una iglesia que nosotros estamos sufriendo de ese síndrome de Anton. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ciertas cosas, no estamos añadiendo algo a la fe que nos fue dada por gracia. Entonces, a través de este texto, vamos a ver si nosotros estamos sufriendo de esta condición. Él dice, a los que no hacen esto, y nos lleva entonces a volver al inicio, al versículo 3 de ese capítulo 1. Y él empieza diciendo, Dios por su poder nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda, y todo esto lo recibimos cuando Dios nos permitió conocer a Cristo, quien nos llama a disfrutar de su gloria y perfección. Dios nos ha entregado así sus preciosas y magníficas promesas. Lo ha hecho para que ustedes lleguen a ser como Él es. De ese modo podrán escapar de la maldad que hay en el mundo debido a los malos deseos. Y a mí me impactaba esta parte porque dice, proveyó, dice en otra versión, para poder andar en rectitud. Y yo decía, ¿y por qué unos andan en rectitud y otros no? ¿Será que Dios les dio más a unos, más provisión para caminar en rectitud y a otros no les dio tanta? Y no es así, solo que unos aprovechan cada uno de lo que Dios entregó, de las herramientas que Dios entregó, todo lo necesario que Él entregó para nosotros poder caminar en rectitud. Y otros no lo aprovechan. Esa es la realidad. Pero Dios es justo y Dios hace todo, ¿cierto? Nos ha entregado a todos de la misma manera. Amén. Proveyó. Y no fue poco lo que Él proveyó. Él nos entregó salvación, nos dio vida eterna, nos dio su Santo Espíritu quien nos guía, con el cual nosotros no estamos solos en este camino. No tenemos excusa para decir, es que yo no tengo el Espíritu Santo que me redarguye. Y entonces ahí sí tienes un problema, tienes que empezar a mirar si realmente no has nacido de nuevo, ¿cierto? Y entonces yo preguntaba, ¿qué nos ha faltado? Si dice que Él nos dio todo lo necesario. ¿Será que no estamos entonces usando todas las herramientas? Una de las características que me llamaba la atención del síndrome de Anton dice, es que la causa es que está en la región occipital encargada de procesar la información visual, pero el ojo como tal, toda la parte visual como tal, está buena, ¿cierto? Todo está perfecto, pero todo pasa en el cerebro. Eso es lo que provoca este síndrome de Anton. Y es como cuando nosotros tenemos todas las herramientas, todo lo necesario, pero no estamos conectados a la cabeza, y me recordaba la palabra de decapitados, que no estábamos conectados a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y entonces nosotros debemos de mirar si es que realmente no estamos usando todas las herramientas, porque realmente no estamos conectándonos realmente a la cabeza que es Cristo Jesús. No tenemos relación con el Señor. Y me parece importante aquí mirar que el Señor inicia diciéndonos lo que Él ha hecho por nosotros. No nos está diciendo, hagan ustedes primero esto, porque yo hice eso por usted, no. Yo ya hice esto. Yo ya hice esto. Él no demanda de nosotros algo que Él no haya hecho primero en nuestras vidas. Eso es algo importante que debemos de recordar. Así que dice que Dios por su poder nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Él dio todo.
todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Y ahí es donde nos recuerda que nosotros somos salvos por gracia, ahora somos hijos de Dios y nos ha dado su Santo Espíritu, pero no nos está diciendo que tenemos que ganarnos la salvación. Pero sí espera de nosotros que respondamos con dedicación ante este regalo. Porque nosotros hemos pensado que se toma el regalo y ya, se deja para un ladito. Cuando a uno le gusta el regalo, y qué pena, me recordó ahorita un regalo que me dieron y no lo usé hoy. Y decía, cuando a uno le gusta el regalo, uno demuestra que le gusta, ¿cierto? Uno lo lleva, ¿cierto? Con amor, uno dice, me gustó, me lo pongo, lo llevo, lo presento, ¿cierto? Y uno hace esa expresión de hey, me gustó demasiado. Así es cuando el Señor está llevándonos aquí a través de la carta de Pedro, hey, tienes un regalo, demuestra que te ha gustado y que valoras realmente ese regalo de la salvación. Amén. Y entonces pide, a través de lo que Pedro nos dice acá, nos aconseja para seguir. Allá en el versículo 5 dice, por eso, esfuércense para que además de creer, hagan el bien y además de hacer el bien, conozcan mejor a Dios. Me gusta la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional dice, esfuércense, y la Reina Valera dice, sean diligentes. Y una de las principales falencias de la iglesia es que el esfuerzo no es algo que nos caracterice demasiado. Realmente nosotros somos la iglesia de esta temporada. Cuando digo iglesia es general del menor esfuerzo. La iglesia del menor esfuerzo. Y como nosotros venimos de haber pasado una temporada de pandemia, ahí sí que nos volvimos la iglesia del menor esfuerzo, ¿cierto? Todo es más bueno virtual. Todo es más fácil virtual. Entonces, más que nos volvimos la iglesia del menor esfuerzo. Y solo con este punto, cuando dice esfuércense, me conecta nuevamente al versículo 9, cuando dice que si nosotros no vivimos de esta manera, somos ciegos. Y yo diga, ¿y cómo te preguntamos si somos, cómo pensamos que no somos ciegos, cierto? Y entonces, cuando uno lo mira de esta manera, ahí es donde empieza la demanda. Ahí es donde uno empieza a analizarse si realmente nosotros sufrimos de ese síndrome de Anton, que nos dicen que estamos ciegos y seguimos empeñados en decir no estamos ciegos. Yo veo. Y me parecía curioso porque él dice ahí dentro de ese texto que les leía que él tenía alucinaciones visuales. Y me lleva a pensar, ¿será que vivo una alucinación visual? Creyendo que con mi menor esfuerzo ya lo estoy dando todo para el Señor. Y en ese solo comenzando esfuércese, veía acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Y yo pensaba, ¿lo he dado todo? Me quedo callada, ¿cierto? Yo creo que es para que cada uno de nosotros reflexionemos si realmente hemos puesto esa acción de emplear gran fuerza física o moral con lo que Dios nos ha entregado. Amén. De ahí que debemos de cuidar cada detalle de nuestras vidas. Por eso el Señor nos hablaba el domingo con esas inofensivas, ¿cierto? Porque nosotros manejamos la ley del menor esfuerzo, nos ocupamos en los pecados que son vistos a la luz de todos religiosamente para que yo pueda aparentar una vida de santidad, pero descuidamos todas esas inofensivas que están por debajo, ¿cierto? Que parecen que no están, pero sí están en nuestra vida y en las que el Señor sabe que se encuentran. Y entonces dice ahí, esfuércense en qué? En hacer al bien, en vivir una excelencia moral, dice en virtud.
Y tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra integridad. No solo ser bien comportados en la iglesia, sino que abarca todo nuestro círculo. Pero no vas a contener un buen comportamiento. También con conocer, me gustó como lo decía esta versión, la versión viviente, en nueva versión internacional, también con conocer mejor a Dios. Porque otras versiones dicen tener conocimiento. Y a veces unos se quedan como, sí, conocimiento, pero ¿conocimiento de quién? De Dios, conocimiento de Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios? A través de tener una relación real y sincera con Él. Amén. De nada vale ser una persona con una excelencia moral si no tienes una verdadera relación con Dios. Usted ha conocido personas que moralmente son muy bien, en apariencia las ves bien, ¿cierto? Y uno dice, ¿será que le comparto de Dios? Parece que no necesitara, pero no, todos necesitamos del Señor. Y de nada vale haber sido una persona con excelencia moral si yo no conozco al Señor. Esa persona igualmente tiene una eternidad y tiene que enfrentarse allí el día de mañana, así que también está la demanda. Pero no solo eso, dice allí, más adelante el versículo 6 dice, esfuércense también en tener dominio propio, además de dominio propio, tengan paciencia, la paciencia agreguen entrega a Dios. Pero no solo eso, ¿cierto? Así que nosotros debemos de tener dominio propio, paciencia y entrega a Dios. En otras versiones dice perseverancia, piedad. Y veía allí que significaba la piedad es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, por el amor y también por el amor al prójimo, ¿cierto? Y es donde nos dice, añádale, añádale. Y uno dice, ¿cómo le añado todo esto? Pero dice más adelante en el versículo 7, a esa entrega, o sea, todavía hay mucho más. Y uno dice, ¿cuándo voy a lograr todo eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Uno le parece como difícil. Pero dice, además, hermanos, agreguen a esa entrega, agreguen afecto por los hermanos en la fe. Y me parece importante que hace un resalto allí, hermanos en la fe. Porque ¿cuál es nuestra primera familia? Nosotros, como iglesia, ¿cierto? Yo en esos días escuchaba esa parte que cómo es el amor que nosotros debemos de entregar. Y hace un énfasis de a nuestros hermanos en la fe y a los que están, ¿cierto? Que aún no son hermanos, es la manera, no sé cómo explicarlo, una manera diferente. Porque en los hermanos en la fe son tu familia, ¿cierto? Son tu prioridad. Y aunque muchos peleen, no, es que primero la casa, no, si no son cristianos, es triste, pero es mi prioridad, ¿cierto? Mi familia son ustedes. Amén. Entonces, hace ese énfasis, que a esa entrega agreguen afecto por los hermanos en la fe. Y solo con mirar esos hermanos en la fe, yo me analizaba también en esa área y yo dije, ay, me falta todavía. Soy de poco demostrar muchas cosas. Y soy muy simple, pues podrían, simple, ¿cierto? En eso nos estaba exhortando ahora nuestro pastor a mi hija y a mí, como quien dice, no siga sus patrones, ¿cierto? No siga sus patrones de ser tan simple, empiece a cambiar, ¿cierto? Cambie eso porque el Señor te hizo nueva. Y es verdad, a eso debemos entonces empeñarnos. Dice, y a eso agreguen el amor. Y miraba que son muchas cosas para añadir, pero si lo resumiera en una sola palabra, lo colocaría en amor. Un amor
de amar primeramente a Dios, amar a mi prójimo, y ese esfuerzo significa amor. Uno se esfuerza por las cosas que realmente ama y por los que amamos. Uno se esfuerza por lo que realmente le apasiona. Amén. Cuando uno no le apasiona algo, uno le pone la ley del menor esfuerzo. Y cuando uno no ha valorado un regalo, uno no le da, ¿cierto?, el uso adecuado. Así que nosotros, el Señor nos está invitando a ponerle ese amor, ese esfuerzo. Y si es que todavía no tienes ese amor, entonces empieza a hablar con papá, empieza a colocar delante del Señor todo aquello que estás analizando, que dices, me cuesta hacer esto y me cuesta esto y me cuesta esto. Porque yo sé que el Señor puede ir trabajando en cada una de esas áreas donde nosotros le presentamos nuestras debilidades. Amén. ¿Qué pasa si no nos esforzamos entonces? ¿Qué pasará? Dice, si se esfuerzan en vivir así, crecerán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así vivirán de manera útil, haciendo el bien. ¿Qué pasa si nos esforzamos? Hay crecimiento en el conocimiento de Jesucristo. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y más útiles serán en el conocimiento de Dios, lo dice otra versión. Y me llevaba el Señor a pensar, ya no seremos los que hacen, los que llenan espacios, ni solo los que ocupan lugares, no seremos los que se quedan dentro. El Señor me llevaba como a pensar como que estamos en un bus que de pronto se varó. Me recordaba cuando yo era niña y un día un bus se varó y uno era muy bueno mirando por la ventana cómo lo arreglaban y cómo otros lo empujaban. Claro que un día nos hicieron bajar porque se iba a incendiar el bus. Ahí sí, ahí sí fue el cambio. Pero yo de niña como que miraba y bueno, y miraba cómo lo empujaban, ¿cierto? Pero el Señor me llevaba a pensar en esto, a mirarnos como si estuviéramos dentro de un bus que de pronto sufrió una situación así y como que Pastor estuviera afuera empujándolo solo, pero Él nos está invitando a ya no te quedas dentro del bus ahí, mirando cómo el otro va a empujarlo, ¿cierto? ¿Cómo va a resolver? Sino que ya Él nos está invitando a ser los que nos bajemos del bus, nos remanguemos la camisa y empecemos a unirnos al pastor para empujar este bus. Amén. ¿Y sabe por qué lo vamos a hacer? Porque hemos entendido que no somos el objetivo. Amén. Pero que Dios tiene un propósito a través de cada una de nuestras vidas. Y ese propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas no es para nosotros solos, es para edificación de su iglesia, es para crecimiento de su iglesia. Y es ahí donde nosotros podremos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Pero, ¿qué pasa? El que no se esfuerza en vivir así es como si estuviera ciego. Lo dice en esta versión. Yo no sé si cuando el Señor nos ha estado hablando de nuestras condiciones, nos hemos preguntado, Señor, ¿qué me falta? O Señor, ¿por qué me lo dices? Yo le he preguntado. Yo le he dicho, no entiendo por qué me lo dices. Yo siento que estoy bien, estoy trabajando, pero me devuelve el Señor nuevamente a examinar. El Señor me llevó a este pasaje y yo siempre llegaba hasta el versículo 8, pero cuando llegué a ese versículo yo decía, ay Señor, me hizo devolverme nuevamente, de arriba hacia abajo. Y me hace entender lo que Él quería decirme, porque no nos esforzamos en crecer cada día en la fe. Eso me respondía el Señor.
porque nos conformamos un día con haber recibido a Jesucristo y quizás hemos avanzado un poquito a nuestra manera en mi paso. Y quizás un día hice mucho, luego saqué vacaciones espirituales. Quizás mis cambios aún nadie a mi alrededor los nota. Y si nos preguntáramos qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo a cada palabra que el Señor ha entregado, tal vez un poco, tal vez nada. Podríamos mirar si nosotros somos esos que tienen el síndrome de Anton, cuando Él nos ha diagnosticado. Y si seguimos obstinados en decir, no, Señor, claro que sí veo, claro que sí veo. Si estamos viendo de esa manera, si estamos caminando de manera que no damos el mayor esfuerzo, si estamos caminando de manera desprevenida, que no tenemos cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, entendiendo que no estamos comprando salvación. La salvación estamos demostrando cuánto nosotros estamos deleitándonos en ese regalo que el Señor nos dio. Yo pensaba en cada una de las palabras que el Señor ha estado dándonos y cómo hemos reaccionado. Cuánto cambio ha hecho en mi vida. Y había momentos donde yo hacía el análisis y yo, ay Señor, has usado tantas personas para hablarnos, nos has exhortado tantas veces y hemos sido como este síndrome que hace parte de la anoxonia, que decimos sí, es verdad, es así, pero bueno, y salimos y seguimos igual. Yo analizaba qué he hecho con cada palabra, cuánto ha cambiado. ¿Será que ha hecho un cambio grande o pequeño? ¿Será que realmente eso se ve reflejado en mi entorno, con los que comparto, con mi familia, en el trabajo, aún en la iglesia? Y tremendo por lo que el pastor nos decía ahorita, hey, ya deja de ser simple. Y aún en esos pequeños detalles, nosotros no tenemos cuidado y seguimos obstinados, como se los digo, en decir, claro, yo veo. Y el Señor nos va a preguntar, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí o a tus ojos? Porque tus ojos están creyendo que lo que estás haciendo religiosamente te está llevando a una vida realmente entregada a mí. Te están haciendo creer eso. Pero ¿a quién le vas a creer? Cuando nosotros estamos viendo esa condición, realmente nos duele la realidad. Estamos viendo nuestra condición, nuestra pobreza. ¿De verdad estamos viendo lo que el Señor está diciendo a nuestras vidas? Y una vez más el Señor nos pregunta, ¿a quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos? ¿A quién quieres creer? Así que mis hermanos, es tiempo de que reflexionemos. Y qué bueno que vuelvas a hacer análisis de cada una de las palabras. El Señor me llevaba a mirar tantas palabras que hemos estado recibiendo y hemos sido tan indiferentes. Yo recuerdo fue hace un año que nosotros vamos al oftalmólogo y el Señor nos invitó y yo no sé si fuimos y yo la volví a ver y yo creo que no fui. Tengo mi visión borrosa porque por momentos se me vuelve borrosa, todo se me opaca, como en este día también, ¿cierto? Tuve por un momento mi visión borrosa, yo no entendía lo que me estaba pasando durante el día y después el Señor me recuerda, ay, la pastora te puede ayudar en eso. Y somos de ese tamaño, así que
no sé cuántos hemos recordado, cuánto hemos guardado, y es tiempo de volver. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios que tenemos cada una de esas palabras allí en las redes sociales y podemos ir a volverlas a ver y volverlas a ver y volver a ver de qué nosotros nos estamos perdiendo. Porque es triste lo que el Señor ha estado hablando y nosotros, sí, muy bueno, ¿cierto? Y nos estamos perdiendo de todo eso. ¿Por qué? Porque estamos obstinados en decir que podemos ver. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, porque yo sé que un día cuando estemos delante de ti, tendremos que rendir cuenta de cada una de las palabras que nos entregaste, que nos hablaste y que nosotros tomamos solo por un día, pero después no la guardamos ni en nuestro corazón. No fuimos diligentes, Señor. Y si hoy nos estás dando oportunidad para hacerlo, llévanos, Señor, a que seamos diligentes con lo que estás entregando, en esforzarnos. Tú nos has dicho, ya nos has dado salvación, pero quieres que nos esforcemos, esforzarnos. Y es algo que no vivimos, Señor. Perdónanos por ello. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de esta iglesia, de nosotros, de tus hijos. Ayúdanos, te lo pido, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.